bien sencilla. Haz lo que te dé la gana. Escucha a todo el mundo si lo quieres escuchar. Escucha todos los consejos que te dé la gente, lo que te diga tu tía abuela, lo que te diga el vecino de frente. Ay, pues yo necesito un geriatra. Haz lo que... Escúchalos, pero luego tienes que hacer lo que te dé la gana, porque es tu decisión, ¿vale? O sea que eso es súper importante, ¿vale? Vamos a pasar un poco ya a la parte de que hayáis decidido especialidad, que alguno, por supuesto, no lo habéis decidido, ¿no? Pero en algún momento, poco a poco, iréis apuntando a 1, 2, 3 especialidades, ¿vale? Entonces, ya habéis pasado ese punto y os queda una decisión que es casi igual de importante, que es dónde lo voy a hacer, ¿verdad? Y ahí entres un poco en un abismo y puedes decidir ir a Madrid, puedes decidir vivir en tu casa en Murcia, puedes decidir ir al hospital de Segovia, puedes decidir hacerlo en muchísimos sitios. Y como tienes todo ese abanico abierto, pues a veces te sientes un poco abrumado y un poco asomándote así al precipicio, ¿no? Pues vamos a intentar ayudar un poco con eso. Las respuestas de cómo y cuándo, pues son bien sencillas. Cuando te dé la gana, ¿no? Pregunta cuando te dé la gana. Puedes preguntar desde el día que acabaste de examen, mandar un mensaje que te apetezca, mandárselo ahora o cuando te dé la gana, porque nosotros estamos siempre abiertos a responder, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues como una persona normal, presentándote, mandando un WhatsApp, consiguiendo el número a través del amigo de un vecino, ¿sí? Y diciéndole, hola, soy Menganito, he hecho el examen MIR y me quiero interesar por tu especialidad en tu hospital, ¿vale? Así que hay que ser agradecido, pero educados somos todos sujetamos la puerta cuando pasamos en el metro, ¿verdad? Pues esto es exactamente igual. Aquí os he traído el mensaje que yo le mandé este fue mi primer contacto con el hospital, que es el mensaje que le mandé a Pablo Méndez. Fijaos, pues le dije cómo me llamo y que acabo de hacer el examen, ¿no? Y aquí tenéis, Pablo, que le he pedido hacernos una foto para presentar bien este WhatsApp, ¿vale? Entonces, también pensad de vez en cuando que vosotros vais a mandar un mensaje, pero que ese puede ser quizá el primer contacto que tengáis con una persona con la que luego vayáis a hacer 30, 40, 50 guardias durante la residencia. O sea que también hay que pues tener cierta educación y ser una persona normal y corriente, ¿no? Como somos todos. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a preguntar? Lo que voy a preguntar es qué hace el residente. Esa es la pregunta, eso es lo esencial de preguntar. Puedes preguntar cuántos trasplantes hepáticos se hacen en el hospital. Puedes preguntar cómo son las máquinas de hemodiálisis. Tú puedes preguntar un montón de cosas, pero lo que te interesa a ti es lo que vas a hacer tú, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, para los quirúrgicos, que en vuestro hospital haya 2 Da Vincis, ¿no? 2 máquinas Da Vinci, que si operas, que si no sé qué, que si no sé cuál. No te van a dejar ni ver el Da Vinci, ¿vale? Tú vas a pasar la planta por la mañana mientras el adjunto especialista en el Da Vinci va a operar con el Da Vinci. Eso es lo que tienes que preguntar. ¿Cuántas apendicitis vas a terminar de haber operado cuando acabes R3, por ejemplo? Porque eso es lo que va a servir en tu currículum, lo que te va a dar un trabajo. No haber estado prácticamente en el mismo edificio que un robot Da Vinci, ¿no? Esto es un ejemplo muy tontorrón, pero a veces, oye, cuando uno pregunta, yo me acuerdo que la gente preguntaba, y yo también caía de vez en cuando en preguntar cosas súper bizarras, ¿no? Y tienes que darte cuenta que lo que te importa es lo que vas a hacer tú en tu residencia, ¿vale? Las preguntas, las primeras, pues son básicas y todos las sabéis. Y la primera vez que preguntas, pues preguntas peor que la que preguntas la última, ¿no? Pero eso son preguntas abiertas. Entonces son preguntas muy sencillas, muy generales y luego las vas mejorando también en función de lo que te cuenta en un hospital. Si en un hospital te cuenta una cosa que te llama la atención, al siguiente le preguntarás eso. Oye, ¿vosotros también tenéis esto? Y vas construyendo poco a poco tus preguntas. Ahí tenéis las más básicas. El calendario de rotaciones, que te manden el típico pantallazo o el típico PDF y te cuenten un poco. Suelen ser muy parecidos, ¿no? El ambiente. El ambiente es esencial. Y es esencial en el servicio, pero también es esencial en el hospital. Que el hospital sea un sitio amigable. O sea, mi servicio puede ser todo muy majos, pero no podemos estar a palos, por ejemplo, si somos cirujanos generales, con los digestivos, ¿no? Porque vamos a estar todo el rato en pelea. Vamos a tener pacientes por los que vamos a discutir. Y entonces a lo mejor las sesiones médico-quirúrgicas son un asco, ¿no? Y no será lo mismo que si entre esos 2 servicios, por ejemplo, tienen muchas sinergias, los residentes vienen a rotar con nosotros y salen a tomar algo cuando están en nuestra rotación, al revés, y todo eso va a hacer un buen ambiente. Entonces, fijaos en el ambiente de vuestro servicio, que es donde vais a vivir, pero también en cómo nos llevamos cada uno de los servicios con, sobre todo, los cercanos, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy cardiología, pues prácticamente no tenemos relación con ginecología, por ejemplo, pues eso no sería importante, pero sí sería muy importante en la mía, cómo nos llevamos con los cirujanos cardíacos, ¿no? Por ejemplo, vale.
El ambiente docente. Esto también es muy importante. Cuando habléis con un residente, le tenéis que preguntar, oye, ¿alguna vez algún adjunto se sienta contigo a explicarte algo en un papel? Así un papel sucio, el típico papel que llevas en un bolsillo, ¿no? Un esquemita, un lo que sea. No es solo cuántas sesiones hay. Cuántas sesiones sí que es importante. Y también tienes que saber si a lo mejor los residentes hacéis una sesión al mes o hacéis una al año y a ti te parece poco. Tienes que ir sabiendo todo. Pero ese ambiente docente es un ambiente pues que te tiene que llamar la atención para bien. O a lo mejor cuando vuelves de la urgencia a vuestro campamento base en La Guardia, pues el adjunto te dice, oye, ¿tú qué habrías hecho si hubieras sido alérgico a la amoxicilina? ¿Tú qué habrías hecho si hubieras estado inestable? Ese tipo de ambiente docente es mucho más allá de si hay tal sesión tal día, ¿no? Y también lo que decíamos de las sesiones. Y, por supuesto, esto de la investigación. Una pregunta que seguro que habéis hecho todos, yo también la hice, por supuesto, es si se puede hacer la tesis, ¿no? ¿Se puede hacer la tesis? ¿Por qué lo pregunta? Pues porque lo pregunta todo el mundo. ¿Se puede hacer la tesis? Lo que tienes que preguntar es si tienes opción de sí y opción de no. O sea, opción de sí, me va a apetecer a lo mejor hacer la tesis de R4, ¿cabría la posibilidad de hacerla? Eso es una muy buena pregunta, ¿no? Porque tú no sabes si te va a apetecer de R4 o no, pero también te tendrás que enterar si a lo mejor al servicio al que entras, de repente de R1, cuando te estás asentando y mudando a otra ciudad, te dicen, toma, este va a ser el tema de tu tesis doctoral. Pues ahí lo tienes. Y además tienes que hacer la base de datos ya tú por las tardes para luego presentarlo en no sé qué congreso dentro de 3 meses y medio. Es muy diferente y eso es una cosa a preguntar, ¿vale? El papel de la investigación y cuánto te exigen a ti por defecto como residente. El horario, pues el horario básico, ¿no? Nos pagan por unas horas. Yo creo que nos pagan más bien poco y encima hay muchísima gente que trabaja además, ¿no? Entonces tenéis que preguntar, oye, aquí entras a las 8, en el caso, por ejemplo, de Madrid, de Castilla y León, etcétera. Ya sé que en Cataluña, en algunos otros sitios, es hasta las 5 de la tarde, ¿no? Un horario partido, pero me entendéis con eso, ¿vale? Se cumple el horario. ¿A qué hora venís? No, en verdad empieza a las 8, pero los resis solemos llegar a las 7:30. Lugar peligroso. Lugar peligroso. ¿Y a qué hora salís? Bueno, si te organizas, sueles salir a las 3. Lugar peligroso. Peligroso para que lo sepas, no para que no lo cojas, pero que sepas que a lo mejor no sales a tu hora y tú tienes que valorar. Todo esto que yo estoy diciendo son cosas que tienes que poner en la balanza. No significa que no coja ese hospital, sino que si lo cojo, sé las características del hospital al que estoy entrando y luego cuando sea R2 no podré pensar, me cago en la leche, esto no me lo dijeron, ¿no? Y a lo mejor hay unas cosas muy buenas que, por supuesto, superan las malas, ¿vale? O sea, que yo todo esto que estoy diciendo son cosas a poner en una balanza, ¿vale? Y también, oye, hay servicios que son prácticamente servicio del servicio, o sea, son servicios tan grandes con unidades diferentes que tengo que preguntar si se cumple el horario en las distintas partes, ¿no? En la planta, en la unidad de no sé qué, en la unidad de no sé cuál, porque son subservicios dentro de los servicios. Y luego, una pregunta que yo recomiendo hacer es preguntarle al resi con el que estáis hablando si piensa que el servicio es muy dependiente del residente. O sea, si faltamos un día todos los residentes a la vez, ¿qué pasaría? Preguntárselo, ¿vale? Porque ese día va a llegar, ese día va a ser el Congreso Nacional en Mallorca, ese día va a ser el curso de patatín patatán en Sevilla. Y a lo mejor con el que estáis hablando dice, si un día faltamos todos los residentes, se cae el hospital, ¿vale? O sea, cae el servicio en este caso. Pues es una cosa a preguntar. Esa dependencia, porque de esa dependencia va a depender, nunca mejor dicho, que tú puedas ir a cursos, que puedas formarte, que puedas cogerte un día libre porque te apetece ir a no sé qué, acompañar a tu pareja al médico, yo qué sé, cosas, ¿no?, que son del día a día y todo eso hay que preguntarlo. También la facilidad que tienes para cogerte días libres y para cogerte vacaciones, ¿vale? Muy bien. Y luego, otra recomendación que yo os hago es que cuando preguntas mucho, porque ya tienes un poco como puesto el tiro en una especialidad y en un sitio, a veces te focalizas un poco y tienes una visión túnel, ¿no? Y acabas preguntando lo que decíamos. ¿Cuántas operaciones de Da Vinci hacen en este servicio, no? Pues a veces hay que echarse un poquito para atrás, como se dice de los cuadros, ¿no? Me echo un poquito para atrás y lo miro desde otra perspectiva. Yo lo que os recomiendo, por ejemplo, es preguntar a gente del mismo hospital de otra especialidad. Oye, ¿tú a los cardiólogos estos cómo los ves? ¿Son normales? ¿Salen a la hora? Porque me han dicho que salen a la hora, pero tú me lo puedes confirmar. Si lo dices a un internista,
se ha roto en cardiología y te lo va a decir. Además, él no tiene ningún conflicto de interés, ¿no? O sea que eso sí que os lo recomiendo. A lo mejor o le dices a un anestesista, oye, ¿tú cómo ves a los traumatólogos de tu hospital? No, yo me llevo de lujo con ellos, son majísimos, veo que el adjunto le explica al residente cuando estamos en quirófano. Fíjate qué cosa le puedes sacar a una persona que no es la especialidad que tú vas a coger. Entonces, eso os lo recomiendo, ¿vale? Echar un poquito para atrás la vista y tener una visión más global. Y eso os lo puede aportar gente de otra especialidad del mismo hospital, porque los ve, ¿vale? O a lo mejor te dice el neumólogo que son majísimos y preguntas al de familia de la urgencia y dice, cada vez que llamo al busca de neumo me pegan un bocinazo, ¿no? Pues ese tipo de cosas te lo va a decir una persona de otra especialidad. Y una cosa a preguntar es sobre las guardias, ¿vale? Las guardias son malas. Las guardias te suben el cortisol y la gente que tiene cortisol alto durante varios años se muere, ¿no? Y a nosotros nos obligan a hacer guardias. Las guardias son muy malas. A mí me tenéis a mí con una mascarilla en la cara intentando dormitar, pues yo no sé si a eso, a las 6:45 de la mañana, después de llevar 23 horas despierto, ¿no? Entonces, hay que preguntar todo de las guardias, todo es todo. ¿Cuántas hago? Pero no solo cuántas hago de R1, cuántas hago de R2, cuántas hago de R3, etcétera. Si van cambiando de alguna manera, a lo mejor empiezo en la urgencia y luego progresivamente voy evolucionando a mi especialidad, o a lo mejor empiezo solo en mi especialidad, o a lo mejor hago guardias de otra especialidad. Por ejemplo, si hago rehabilitación, cabe la posibilidad de que yo haga guardias, por ejemplo, de traumatología. Y tendré que preguntar si en el pool de traumatología soy un igual, o a lo mejor soy un escalón inferior, o a lo mejor tengo preferencia de poner la guardia o no poner la guardia, etcétera. O sea que todo eso lo tengo que preguntar, ¿vale? Pregunto de qué hago la guardia y también, muy importante, cómo se organiza el calendario de guardias, ¿vale? Esto porque no es lo mismo que yo vaya a entrar a un servicio en el que el R5 se pone sus guardias los días que le apetece. Tal día y tal día. Y luego le toca al R4. Tal día. Así hasta que el R1 no elige sus guardias, ¿no? Al R1 le quedan los huecos vacíos. Eso es muy diferente a que, por ejemplo, ponga las guardias un resi intermedio, un R2, un R3, que cada uno le mande los días que puede y los días que no, y haga un conteo de fin de semana, que no hagan muchos fines de semana, que no hagan muchos festivos, que no hagan muchos puentes, etcétera. O sea que eso también es una cosa muy importante a preguntar, ¿vale? ¿Cómo es el método de poner las guardias? Y luego, una pregunta que no habría que hacer, pero hay que hacerla, a ver si te vas a llevar un sorpresón, es si se libran las guardias. Y eso siempre va después de... ¿Y los sábados? ¿Sí? Pues los sábados también importan. Vais a hacer un sábado muy probablemente uno cada mes o uno cada 2 meses. Y trabajar sábado, dormitar el domingo y volver a trabajar el lunes es muy cansado. O sea que también no infravaloréis el tema de que os digan, no, los sábados no lo libramos. No librar un sábado es cansado, ¿vale? Entonces, cualquier hospital que os diga esto, pues corréis como Forrest Gump huyendo de allí o como haría Montoya ahora en la Isla de las Tentaciones, ¿no? O decidís hacerlo allí, pero sabiendo lo que estáis cogiendo, que yo creo que es lo más importante, saber dónde estás entrando, saber los pros y saber los contras, ¿vale? Muy bien. ¿Y yo qué creo que resume todo esto? Pues lo que lo resume es preguntar al resi con el que estás hablando que te cuente cómo es una guardia en general. Que te cuente, por ejemplo, si los fines de semana pasan la planta, si sois la primera llamada de la urgencia, si hay un adjunto presencial o un adjunto de forma telefónica, si, por ejemplo, si eres quirúrgico, si te vas a lavar en la guardia, a lo mejor tú solo mantienes la urgencia con vida, mientras se lava el resi mayor y el adjunto. Todo eso lo tienes que saber. Y la manera más sencilla es decirle al residente que te cuente cómo fue su última guardia, que te cuente un poco la dinámica, ¿vale? Muy bien. También tenéis que preguntar cómo es el día a día, ¿no? Cómo está organizado el calendario, que hemos dicho que normalmente es muy parecido, pero sí que hay cambios en algunas que, por ejemplo, en algunas especialidades pasas siempre por una unidad, 3-4 meses, luego por otra unidad, 3-4 meses, y luego hay otras que vas en función del día a una unidad, yo que sé, en otorrino, por ejemplo, a voz, a otra, a tumores de cabeza y cuello, eso el lunes, lo otro el martes, y eso pues simplemente para que lo sepas, ¿no? Y también es muy importante aquí preguntar por los tutores, ¿vale? Por los tutores de residentes. Los tutores de residentes es la persona a la que acudes para cualquier problema que tengas en la residencia, no para un problema de una denuncia. Eso, por supuesto, irías al tutor, pero no es eso, sino para cualquier problema de me quiero coger un día libre para esto. Creo que esta rotación se podría cambiar. Y también preguntar por esa disponibilidad de los tutores es muy importante. Y también tenéis que preguntar si el calendario es adaptable, por ejemplo, ¿no? Si se ha cambiado en los últimos años, ¿no? Esto lleva así desde 1980. Pues oye,
seguro que se puede hacer alguna mejora, ¿no? ¿Alguien ha propuesto algo en los últimos años que lo hayan aceptado el cambio? Eso te va a dar un poco la pista de si es un servicio que escucha a sus residentes. Y luego también tienes que detectar, que esto te lo van a decir, si falta algo esencial en lo que necesita tu especialidad para formarte, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, yendo a lo mío, ¿no? Que le falte la unidad de arritmias al hospital. A los cardiólogos en ese hospital le falta la unidad de arritmias. No te preocupes porque vas a hacer la rotación en otro hospital, porque cuando lees el boletín oficial del Estado, sí, te pone que uno de los requisitos básicos para ser cardiólogo es haber estado en una unidad de arritmias. Entonces tu hospital ya lo tiene organizado para que de R3 vayas a la unidad de arritmias de otro sitio. O sea que eso te tienes que enterar, pero tú no te preocupes porque te van a dar el carné de la especialidad que sea, porque vas a hacer los mínimos necesarios que establece el gobierno en la ley, ¿vale? O sea que de eso no hay que preocuparse. Sí que hay que preocuparse y hay que enterarse de cómo está eso puesto en el calendario, ¿vale? Todos tenemos derecho a una rotación externa, a 2, a 3, a 4, depende del pero te tienes que enterar si, por ejemplo, eso que os digo yo, de ir a rotar de R3 a arritmias a otro hospital, me va a contar a mí como rotación externa o forma parte del calendario. Será mejor que forme parte del calendario, ¿no? Para que yo, de rotación externa, me pueda ir a Australia a hacer lo que me apetezca y no tenga que gastar mi rotación externa en una cosa que es obligatoria, ¿vale? Eso es una cosa a preguntar y que te puede dar mucha información, ¿vale? Y luego, esto lo repito todo el rato, para los que vais a hacer cualquier cosa de cirugía, lo que tenéis que preguntar es cuántas veces a la semana vais a estar en el quirófano, porque es lo que os gusta, ¿vale? Es lo que os gusta. Entonces, preguntad si vais a pasar la planta todas las mañanas y luego vais al quirófano corriendo. Preguntad si vais a hacer tardes. Preguntad eso porque, sobre todo en cirugía y en cosas manuales, es dicotómica. O me lavo o no me lavo. Y si no me lavo, o estoy pasando la planta, dando altas, pasando una consulta, o lo que sea, o asomado detrás con el anestesista como cuando eras estudiante. Así que eso es muy, muy importante. Número de cirugías normales. ¿Cuántos tobillos va a operar el traumatólogo? ¿No? ¿Cuántas cosas chungas que hagan los traumatólogos? ¿Vale? ¿Cuántas cosas normales? ¿Cuántas prótesis de cadera? ¿Vale? Eso es lo que me interesa a mí. ¿Vale? El ambiente del servicio, lo hemos mencionado antes un poco, lógicamente va a ir un poco de la mano lo que tienen dentro del hospital con lo que tienen fuera. Será muy raro que dentro del hospital estén a leches y fuera sean súper amigos, pero me tendré que intentar enterar un poco de las cosas, ¿no? Cómo funciona en el ambiente de trabajo y también un poco pues si hacen planes fuera, si hacen una casa rural, si de vez en cuando se van a cenar juntos, etcétera, ¿no? Eso pues lo iré yo un poco viendo cuando hable con ellos y además hablaré con distintas personas. Y luego, también cuando vayáis a ver un hospital, pues tened en cuenta que esa persona que os está enseñando en el hospital está trabajando, ¿no? Y entonces, pues tenéis que tener vosotros flexibilidad en la hora a la que vayáis. Si vais a las 11 y justo el residente con el que habéis quedado ha tenido que dar un alta, os ha tenido que dar no sé qué, o lavarse en quirófano o lo que sea, pues a lo mejor hasta las 2 no os ve, o hasta las 3 no os ve. Y ahí vosotros tenéis que tener pues cierta flexibilidad en el horario, ¿vale? Cuando vais a visitar un sitio, pues es muy probable que el residente no esté a la hora que habéis quedado en ese momento, y no es porque os esté faltando al respeto ni nada, sino porque está apagando fuegos en algún sitio, ¿vale? Y también, oye, pues si puedes, lo visitas en persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor ves los despachos y te parecen feísimos. Qué feo es este despacho, yo no me veo aquí. O a lo mejor ves los pasillos y dices, joder, qué amplios, cuánta luz. Todo eso son unas vibras, unas sensaciones cuando estás en un edificio, ¿no? O esta gente, qué maja me ha parecido, ¿no? O a lo mejor vas tú con el residente paseando y te cruzas con un adjunto y hay distintas maneras de interactuar entre ellos, ¿no? Le puedes decir al adjunto, oye, majete, ¿tú no trabajas o qué? Y yo digo, hostia, pues ahí no voy, ¿no? O a lo mejor el adjunto dice, anda, ¿qué haces? Aquí enseñando el recero, anda, mira, pues mira, ven, que te enseño no sé qué, que te enseño no sé cuál. Son distintas maneras de interactuar, eso solo te va a pasar si vas en persona, ¿no? Por un WhatsApp o por una llamada, eso no lo vas a poder ver, ¿vale? Pregunto a más de uno. Por supuesto, macho, porque los próximos 5 años te van en ello, 4 o 5 años, ¿sí? Vas a estar en un sitio, haciendo una especialidad en concreto, en un sitio en concreto. Entonces tienes que preguntar, oye, que son 16 residentes y quieres hablar con los 16, pues hablas con los 16. Al número 16 le dices, oye, no me cuentes el calendario de rotaciones, que ya me han contado los otros 15. Cuéntame tú solo lo mejor y lo peor que ves de tu hospital, de tu hospital, ¿no? Eso, pero intentad recibir
diferentes opiniones, porque os van a servir mucho. Además, cada uno va a tener un punto de vista. Por ejemplo, vais a tener al resi pequeño, ¿no? A una persona que acaba de entrar, que está súper ilusionada, que está súper contenta, ha entrado a la especialidad, ha entrado al hospital, y te va a contar muchas cosas de por qué lo eligió, ¿no? Y eso te va a servir, porque además también se va a acordar de cuando preguntó en no sé qué otro hospital, va a acordarse todavía de ciertas comparaciones, pero no te va a poder aportar de decirte cosas de la rotación del R5 o del R4, ¿no? Porque no las va a haber hecho. Vas a ver lo que dicen sus residentes, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una visión. Y luego tenemos la otra, ¿no? La del R4, el R5, una persona mayor que ya lleva mucho tiempo en el hospital, que tiene mucho conocimiento de su paso por el hospital, que ha visto alguna jugarreta, algún residente, ¿no? Que ha visto cómo a un residente iba a ir a un congreso y no le dejaron el último día y se quedó pasando a la planta. O sea, que conoce ciertos secretos del servicio, ¿no? Y en ese caso, pues te va a dar una visión más experimentada. Él a lo mejor no te puede ayudar tanto en compararlo con otro hospital, porque hace 4 años que preguntó y no se acuerda de eso y está ya en otra etapa de la vida. ¿Y qué le puedes preguntar también al resi mayor? Oye, y de los resis que tú conociste cuando entraste, ¿dónde están? ¿Dónde trabajan? Pues mira, uno está aquí, otro allá, otro no sé qué, otro no sé cuál. O ninguno tiene trabajo. O a este, y eso también te va a dar mucha información sobre las salidas laborales de la especialidad, que es una cosa que también hay que preguntar. Cuando mandéis un mensaje, recordar que de verdad que pueden ser vuestros resis mayores. Este es el último mensaje. Veis que yo empecé por Pablo Méndez, luego hablé, no sé, a 6 o a 7 personas y el último que decidí fue preguntar a Alberto, ¿no? Y aquí tenéis cuando mandé el mensaje a Alberto y luego, de hecho, me escribió él, que me vio en Twitter con la típica foto del dándome la enhorabuena. Y 4 meses después estábamos de viaje, ¿vale? O sea, que pensad en eso, pensad que podéis hablar a una persona que dentro de nada va a ser tu amigo, va a ser con la persona con la que bajes a la urgencia a ver una cosa interesante, ¿no? Y luego, las últimas cosas que os quería contar, pues son cosas que no tienen que ver con el servicio, pero tienen que ver con la decisión, ¿no? Por supuesto, pues, cuando os cambiéis de ciudad, tendréis que preguntar cosas que no son solo de la especialidad del hospital, ¿no? Tendréis que preguntar dónde se vive. A lo mejor, si no lo preguntáis, os movéis a un sitio que es súper barato y muy cerca del hospital, pero estáis muy lejos de donde suelen vivir los residentes, de donde quedan, de donde se cuece el meollo, ¿no? O sea, que en ese sentido también tenéis que preguntar, oye, ¿dónde se suele vivir aquí la gente que viene de fuera, ¿no? Si te cambias de ciudad, te tendrás que enterar de cómo es la ciudad. Porque si solo preguntas por el hospital, sabes de un edificio, de los 25.000 edificios que hay en la ciudad, ¿no? Te tendrás que enterar del clima, te tendrás que enterar de ese aeropuerto, de las conexiones con tu casa, muy importante eso, ¿no? A lo mejor la ciudad no está tan lejos, pero no hay tren, no hay avión, no hay cosas, y son cosas a valorar, porque vas a estar allí 4 o 5 años y tu familia la tienes en otro sitio, entonces es una cosa a valorar. El sueldo y las guardias, pues es verdad que son muy parecidos en todas las comunidades autónomas, pero hay ciertas variaciones entre el sueldo base y la guardia. Si os interesa, también es una cosa a preguntar, ¿vale? Y luego también lo que decíamos un poco de los planes del hospital, ¿vale? Yo voy a entrar a un servicio en concreto, en un hospital en concreto, pero también quiero saber un poco, pues eso, si hay casas rurales, si hay fiesta de bienvenida, cómo es en general el hospital, si es un ambiente amigable o no. ¿Vale? Entonces vais a llegar a un momento en el que ya vais a tener más o menos decidida la especialidad y os vais a poner a comparar hospitales. Este tiene no sé qué, este no sé cuál, pero este no sé qué, pero este no sé cuál. Y vais a hacer una tabla de Excel con verdes, con rojos, con amarillos, con un montón de cosas que luego a lo mejor no os sirven tanto. Una recomendación que os hago yo sobre esto es que identifiquéis en la especialidad que vais a hacer los territorios frontera con otras especialidades. Por ejemplo, entre traumatología y cirugía plástica, depende del hospital, uno u otro opera a la mano, ¿no? Pues si yo quiero ser traumatólogo, tendré que ir a un hospital de los que traumatología opera a la mano, ¿no? Exactamente igual los traumatólogos con los neurocirujanos y la patología de espalda, ¿no? Depende del hospital, o es un neurocirujano o un traumatólogo. Si yo quiero ser neurocirujano, me arrimaré a los hospitales que también operan la espalda, ¿no? Porque así luego cuando me vaya a presentar mi currículum no sé dónde, yo sé operar espalda, ¿sí? Exactamente igual, por ejemplo, entre los internistas y los reumatólogos. Por ejemplo, depende de quién lleve las enfermedades autoinmunes, ¿no? Que depende del hospital, la lleva uno, la lleva otro. Si yo soy de un lado o de otro, me tendré que arrimar al que lleva eso. Eso lo vais preguntando, ¿vale? Porque sí que hay especialidades que tienen esos territorios frontera y eso pues puede ser una cosa a decidir, ¿vale? Pero bueno, por supuesto vais a tener un montón de cosas objetivas en vuestra mano y a todo eso, después de haberlo valorado muy bien, le tenéis que dar un baño subjetivo, ¿vale? Esto de dejarse llevar por el corazón y cosas así, en realidad es un poco verdad. Después de haberte informado, de tener tú una opinión, ¿sí?
vas a tener que dejarte un pelín llevar por la sensación que te dé el hospital y la gente con la que has hablado, ¿vale? Así que le vais a tener que dar a un botón, o va a ser presencial, o como le apetezca a Mónica, ¿sí? Pero vais a tener que decir dónde queréis hacer la residencia y qué queréis hacer, ¿no? Y esto es un poco como alea yacta es, esto cuando le deis al botón o cuando lo digáis ahí en persona, ya lo habéis decidido. Y ya lo habéis decidido y habéis tomado una decisión correcta, sea la que sea, os aseguro que va a ser correcta y vais a ser felices, estéis donde estéis y hagáis lo que hagáis. Así que os doy la bienvenida a los hospitales y muchísimas gracias por vuestra atención.